En el día de hoy os enseñaremos cómo cambiar los 5 filtros de la osmosis, cada cuánto debemos cambiar cada filtro, dónde va cada filtro, cómo va conectada la osmosis, cómo debemos hacer la primera limpieza para que no se nos manchen los filtros nuevos. Esta es una técnica que he aprendido después de 3 o 4 años y es muy importante, así que quédate y vemos todo esto. Lo primero que haremos será desconectar la llave de entrada para que no nos entre más agua. Y a partir de ahí, una vez ya tenemos la llave cerrada, abrimos el grifo para poder vaciar todo el agua que queda dentro. Os enseñaré un consejo también que he visto, que me acaba de pasar ahora. Más adelante os lo enseñaré, pero es vaciar un poquito las cazoletas de los filtros una vez sacamos el primer filtro. Yo no lo hice y se me puso todo perdido y es algo que debemos hacer. Mientras se va vaciando el agua, lo que iremos haciendo es ir abriendo los filtros y así ya vamos avanzando. A medida que se va vaciando, vamos abriendo todos los filtros. En esta caja nos vienen 5 filtros. Ahora os lo voy a enseñar todos. Y nos viene también unos guantes, teflón, incluso unos recambios de codo. O sea, es muy completa. No sabía que era tan completa. Pero yo no lo voy a usar porque eran diferentes a los que yo uso. Como veis, aquí tenemos un filtro. No he fijado cuál era el primero. Creo que era el filtro 3. Aquí el filtro 2. Ahora sacaremos el filtro 1. Te vienen numerados y en teoría es tal y como van en orden dentro del flujo de agua de la osmosis. Es decir, el primero que entra es el filtro 1. Este sería el 5, que es el último, que ya va aquí arriba, que va desde el depósito a luego la salida de, digamos, del grifo de arriba. Esta es la membrana, que va conectada al revés de como la he mostrado, pero va conectada al revés. Luego más adelante, ya cuando vayamos a montar, os explicaré bien cómo meterla. Y como os he dicho, viene teflón, recambios y guantes. Los codos no los voy a usar porque son diferentes a los míos. Estos son como de push y los míos son como a rosca, así que usaré los mismos que tengo. Ahora, una vez ya ha dejado de salir agua arriba por el grifo, cerramos el depósito de entrada, digamos, el depósito grande, y empezamos a aflojar todos los filtros. Vale, aquí viene mi primer consejo, que no lo he seguido yo. Ya lo vais a ver, que luego la voy a liar mucho con el agua. Ahora mismo los filtros están a tope. O sea, lo que os recomiendo ahora mismo es sacar este filtro y, tal y como os mostraré un poquito más adelante, vaciamos lo que queda de los otros filtros, lo vaciamos en el cubo directamente. Yo lo he hecho después del paso, digamos, del segundo filtro al tercero. O sea, el segundo filtro también le ha liado un poquito con agua. Veis que aquí ha caído un poco de agua. Bueno, es normal. Un poco en el primero es normal. Pero veis, aquí al volcar, pues se vacía todo. Y es que los tenía muy duros los filtros y tenía que volcar para poder abrirlo porque no tenía manera de abrirlos. En teoría cada filtro van conectados entre sí. O sea, si ahora mismo volcáramos esto, se vaciaría todo por el agujero que tenemos abierto del primer filtro. Pero no lo hice. Así que quédate más adelante, que verás cómo vacío el siguiente. Y veis, aquí la ha liado un poquito más con agua. Y al volcar, mirad todo lo que está cayendo de agua ahí. Al apoyarlo así. Entonces la clave es, cuando sacamos el primer filtro, hacer el gesto que voy a hacer ahora. Lo volcamos así. Dejamos que se vaya cayendo todo el agua en un cubo. Luego lo volcamos un poquito más y que se vacíe el máximo posible los filtros. Tampoco te digo que se vacíen completamente, pero lo que podamos. Entonces ya trabajaremos sin manchar tanta agua. Pero bueno, son cosas que voy aprendiendo cada vez que cambio los filtros. Esta es la tercera vez que lo cambio. Aunque creo que membrana, os voy a adelantar que la voy a cambiar más a menudo, porque salió muy sucia. O sea, creo que es algo que no debe ser ni bueno para la salud. La membrana no había cambiado todavía. O sea, recomiendan cada 3 años. Este es el tercer año, pero yo creo que voy a cambiarla cada 2 años mínimo. Máximo 2 años, no la voy a dejar más. Haré un año de 3 filtros. Yo aconsejo hacer el primer año, se cambian los 3 filtros de abajo. Y el postfiltro si queremos. Y después el segundo año cambiar todos los filtros, o sea, los 5. Postfiltro, membrana y los 3 filtros, como vamos a hacer en el vídeo de hoy. Así que dale a guardar el vídeo, suscríbete y dale like. Y así lo tendrás para siempre este vídeo, para volver a cambiar los filtros. Vale, una vez hemos sacado los 3 filtros,
vamos a proceder a cambiar el quinto, la membrana, perdón, el cuarto. Para ello aflojaremos del tubo para poder dejar el tapón de la membrana suelto. En mi caso, puede ser que vuestro caso sea de push, que hay que quitar como una protección que tiene, apretar hacia adentro y sacar el tubo hacia afuera. En mi caso es de rosca. Y aquí también es de rosca. Hacemos lo mismo, usamos la llave pequeña, abrimos el postfiltro y a partir de aquí nos vamos a poner ya los guantes. Vamos a empezar a tocar ya la membrana por dentro y eso, así que preferimos usar ya guantes. Que igual acercamos esto para poder vaciar toda la membrana. Ahora vaciamos la parte de arriba, como tiene una goma. Mirad aquí cuando sale la membrana, qué sucia está por dentro. Ya lo veréis. Y así es como debe ir colocada. Lo que viene siendo la goma esta que hace de selladora, por arriba. La blanca y negra va en la parte de arriba. Como sale ahí. ¿Veis por la parte negra cómo está de sucio? Es que no grabé de cerca la membrana así vieja, pero es absolutamente una guarrada como estaba. O sea, voy a empezar a cambiarlo cada... No sé si es que volvía agua sucia por ahí o algo ha pasado. Algo pasó ahí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es meter la membrana nueva, como he dicho. La goma está de arriba, el agujero arriba. Fijaros bien cómo lo hemos metido. Es importante meterla en la misma posición. Y esto lo cerramos bien fuerte y ya lo tenemos. Bien cerradito, bien fuerte, como podamos con la mano. Y ya no pierde eso. Volvemos a colocar la membrana en su sitio. Ponemos los cables de la mejor manera posible. Vale. Colocamos eso para luego poder poner el postfiltro arriba. Y volvemos a conectar el tubo que hemos sacado de la membrana. Todo esto podéis ir pausando el vídeo y tal para ir haciéndolo mientras vais viendo el vídeo. O sea, os ayudará mucho. Ahora vamos a cambiar el postfiltro. Así que sobre todo nos vamos a fijar bien en el flujo que debe llevar. La manguera azul es la de entrada, la naranja la de salida. En el filtro nos indica el flujo. Más adelante os lo mostraré. Lo primero que haremos es del viejo, sacaremos la manguera que va hacia el grifo de salida del agua. Que este ya sería el último paso, digamos. Esta es la última manguera ya que va hacia el grifo. Abrimos, sacamos el tubo y sacaremos el raccord que viene dentro del de esto. Y este raccord lo pondremos, sobre todo, fijándonos bien en el tubo de salida después del nuevo filtro. Bueno, el nuevo postfiltro, digamos. Al raccord que sacamos le vamos a poner el teflón de nuevo para asegurar que luego no pierde agua. Luego os enseñaré un truco para saber que no pierde agua por nada del equipo, pero eso será más adelante. Vamos a poner el teflón aquí y ya lo tendríamos puesto. Aquí ya lo hemos puesto y lo ponemos en el filtro nuevo, sobre todo asegurándonos, veis que aquí hay que poner flow y flechita, pues que lo vamos a poner en la flechita de arriba, o sea, digamos, donde está la salida del flujo. Sobre todo los colores de los tubos no es importante, o sea, lo importante es si os digo el tubo naranja que va hacia la salida, da igual que sea naranja o azul, o sea, lo importante es que ese tubo vaya del postfiltro a la salida del grifo, o sea, al final el color es indiferente. Lo digo por si alguien tiene el tubo de otro color que tampoco se vuelva loco. Si os queda alguna duda de cómo va conectado o alguna cosa que no os ha quedado bien clara, os lo contestaré si lo comentáis. Dejad vuestro comentario de la duda que tengáis y lo comentaré lo antes posible. Sobre todo importante también, más adelante os enseñaré cómo tengo yo conectado. O sea, es decir, yo tengo, por ejemplo, el amarillo a la entrada y todo esto. Cuando tengamos el equipo que se vea completamente, os digo cómo lo tengo conectado y cómo debe ir conectado. Da igual los colores, pero cómo debe ir. Y a ver, ahora vamos a sacar la parte de abajo. Simplemente es aflojando. Esto se afloja con la mano y se aprieta con la mano. Eso no hay más. Le apretamos un poquito fuerte para asegurar que se queda bien sellado. Pero es así. Le ponemos teflón a la pieza que hemos sacado. Muy importante. Para que luego no haya fugas de agua por esta zona de los postfiltros. Y conectamos la parte de abajo, que es la entrada. Vale, enroscamos un poquito y lo enroscamos bien fuerte a tope. Llevamos casi 10 minutos de vídeo y no le has dado like y no te has suscrito. Hazlo ahora, es el momento, mientras vamos enroscando este filtro. Vale, ya lo tenemos bien apretado. Lo vamos a colocar en su sitio.
En este caso, si os fijáis, a mí me ha quedado hacia abajo. O sea, tenemos que apretarlo para ponerlo hacia arriba y que salga la manguera hacia arriba. O sea, esto también es un poquito importante para que quede bien estéticamente. Vale, ahora conectamos la manguera. La mía simplemente es meter la manguera hacia adentro y luego apretar ese récord y ya no se sale el agua, no sale nada. O sea, está muy bien. Y empezaremos poniendo el filtro de sedimentos, que este filtro va colocado en el primer compartimento, digamos, en el primero que entra la entrada de agua. ¿Veis que la entrada es amarilla? No hagáis caso a esa gata, está muy loca. El segundo que pondremos es el filtro, que en este caso nosotros lo marcaba como filtro 2, pero bueno, si no es este, el GAC, que es el filtro de activo carbón activo. No sé, algo, no me entero muy bien de los filtros cómo van. Al final cada uno es diferente. Uno es blanco completamente, que es como espuma. El segundo es como todo cerrado y el tercero es como una rejilla. Pues digamos que los ponemos en este orden. Porque esta es la primera vez, siempre que he comprado los filtros de agua, los oficiales de la marca, y esta vez me he decidido por esto porque tenía muy buenas opiniones. Intentaré poneros el enlace por aquí abajo, si queréis, comprarlo por ahí. Y a ver qué tal funcionan estos. Y este sería el tercero, que es el de la rejilla. Sobre todo el orden es muy importante. O sea, al final el último tiene que ser el de carbón activo, o sea, el de rejilla, que es el que más mancha si no me equivoco. O el segundo será el que más mancha. Y esto lo dejaremos así y lo apretaremos bien con la herramienta que teníamos. Esta herramienta en teoría nos venía con el equipo de osmosis, así que tenemos que tenerla. Si no, pues tenemos que comprarla, porque creo que no venía en la caja. Yo leí en opiniones que venía la herramienta para apretar los filtros, pero o no me vino a mí o algo pasó. Pero bueno, no pasa nada. Yo la tengo con el equipo de osmosis y la guardo cada año. Así la tengo. Vale, ahora tendríamos los filtros bien apretados. Ahora viene un punto muy importante que yo no hacía nunca cada año y tenía que hacer 1000 limpiezas para que al final el agua me saliera bien. Justo después del tercer filtro, el tubo que nos salga de ahí, lo sacamos para que no llegue a entrar a la membrana. A mí me es más fácil sacarlo de aquí del codo, por tema de que luego no tengo mucho espacio, pero si os es más fácil sacar el tubo por otro lado, es importante que sea antes de que llegue a la membrana. Vaciamos ese tubo para que no pueda llegar a la membrana y el agua entrará por aquí, pasará por el primer filtro, pasará al segundo filtro, pasará al tercero y justo cuando salga por aquí es donde realizaremos nosotros la purga para poder quitar todo lo negro y que todo eso negro no acabe dentro de la membrana, del postfiltro, dentro del equipo, dentro del depósito. Es muy importante hacer limpiezas. Yo os voy a enseñar una limpieza en el vídeo, pero si podéis hacer hasta 3 limpiezas como la que voy a hacer yo ahora, sería muy importante para dejarlo lo más limpio posible. Aún así, os recomiendo que los primeros depósitos hagamos igualmente un par de depósitos de limpieza. O sea, dejamos luego cargar el depósito entero, vaciamos el depósito entero, volvemos a dejar cargar el depósito entero, lo volvemos a vaciar y así. Bueno, lo que haremos una vez hemos sacado el tubo es abrir el grifo de entrada de agua. Ya está entrando el agua. Puse el embudo no sé para qué, porque se me lió más que nada. Pensaba que salía con menos presión y se me lió mucho. Pero veis el agua todo eso negro. Si no hacemos este paso, que yo nunca lo hacía, o sea, supongo que a alguien más le habrá pasado, pues todo eso acaba en la membrana, acaba dentro. Aquí la lié varias veces. También aquí intenté bajar un poquito la presión, se me cortó demasiado, acabé tirando más agua en el suelo. Nada, mejor dejamos abierto a tope, que salga con toda la presión de agua. Llenamos un par de palanganas de estas, o sea, una palangana de esta, cortamos el agua, vaciamos, volvemos a llenar otra, cortamos el agua, vaciamos y así hacemos una primera limpieza más exhaustiva, perdón. Vale, una vez hayamos hecho unas 3 limpiezas más o menos, cerramos. Cerramos bien el tubo para que se nos quede bien cerrado. Y ahora pondremos el equipo en su sitio y voy a aprovechar para explicaros un poquito cómo va conectado todo. Nosotros tenemos conectado el amarillo a la entrada del agua, que digamos que va a parar al primer filtro. Aquí abajo, como podéis ver, el drain, que es el tubo negro, va a parar al desagüe. Y como os he comentado, el azul va a parar al depósito de agua y el naranja,
que sale del, o sea, la entrada por filtro va al depósito de agua y la salida del postfiltro va hacia arriba. Esto es lo que os he comentado de poner una servilleta debajo de los filtros para saber si pierde agua o no, para si pierde poder solucionarlo lo antes posible. Una vez tengamos esto, pues ya hacemos abrir grifos para ir haciendo vaciados de depósitos completos. Haremos un par de vaciados. Y aquí tenemos la servilleta completamente seca. Miramos por todas las juntas por si acaso, pero si la servilleta está seca, todo está seco. Así que hemos hecho un cambio perfecto. Si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.